Para realizar cualquier factura de compra es bastante sencilla, es decir, hay varias opciones, digamos, si hemos recibido pedidos albaranes, en estos casos yo aconsejo ya directamente irnos a una factura y lo que haremos será nuevo. Y hay dos opciones, una es introducirlo manualmente, que sea muy similar a las ventas, seleccionaríamos el cliente, por ejemplo Iberdrola, que ya tendríamos el cliente, el proveedor en este caso, que ya tendríamos todos sus datos. Y aquí sí que habría que modificarlo manualmente, es decir, cambiaríamos la fecha que se pone, el número, que es el número de factura que viene en esa factura de proveedor, y aquí pondríamos la codificación. Digamos, aquí tendríamos codificado los diferentes gastos o que tendría la sociedad que habríamos codificado anteriormente. Entonces, pues pondríamos este mantenimiento o el genérico que siempre hacemos. Por importe, pues igual son 150, si habéis descuento, el tipo, o el mismo que anteriormente, si lleva retención esa factura, y ya lo tendríamos contabilizado. Aquí, pues, lo único que variaría, pues, digamos, ese tipo de gasto, pues, es unas 6.000, pues ya lo tendríamos, pero si es unas 2.800, que digamos, en este caso sería un mantenimiento o suministros, le daríamos esta lupa y le cambiaríamos el concepto que tenemos. Le daríamos a finalizar y ya tendríamos esa factura contabilizada manualmente. La otra opción que es muy interesante y que también es muy práctica es irnos a nuevo y aquí tenemos un bonito clic que lo único que hace es que si nosotros tenemos la factura, cogemos, la arrastramos, la dejamos aquí, le damos a guardar y ¿qué va a hacer? Él va a escanear esta factura. De esta manera que tenemos junto a la factura, tendremos el documento y lo que nos va a permitir es que estos datos prácticamente se los suba a los datos que nosotros vamos a necesitar. Dependiendo, ahí lo tenemos. En este caso, pues no ha cogido los datos porque, digamos, el cliente no estaría dado de alta. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso, pues sería dar de alta a ese cliente, tal como hemos visto. Aquí para ir rápido, lo que vamos a hacer, vamos a ponerle, pues eso, vamos a ponerle mi CAD y ya serviría. Los datos te está cogiendo, pues fecha 5 del 9, ya tendríamos datos 5 del 9. Por ejemplo, el número, lo que sería el número de factura, que si fijaos y ahí marca qué datos te estás cogiendo, los pointería. A veces, digamos, no es tan listo como parece y te iba dando errores. Entonces, pues digamos, aquellos errores, pues el número de factura no es la correcta. Pues tendríamos aquí. Podríamos coger con el zoom. Si quiere ampliar el carro, si no, pues y meteríamos aquí los datos 22, 3, 4, 2, 6. Sería el número de factura. Aquí tendría el proveedor, el importe, que esto sí que lo ha cogido correctamente, 3.600, 4.356 como correcto. Y aquí, digamos, al no estar codificado, pues es lo mismo que comentábamos, no estaría. En este caso, pues si sería un gasto de gestoría, una 623, que lo tendríamos aquí. Y ya lo tendríamos automáticamente. Esto lo que nos permite pues es mucho más rápido y lo que es interesante, que es a la hora de guardar, aquí tenemos un clic, que es aquí tengo la factura y en cualquier momento yo esa factura la puedo visualizar. Dando aquí al ojo, tengo esa factura que la podría visualizar y nos permite tenerlo todo más controlado.